Bienvenidos a un proyecto más donde vamos a trabajar y a fortalecer nuestras habilidades en JavaScript. Este proyecto proponemos trabajar un generador de días de un calendario de cualquier mes y año que escojamos en un rango de fechas. Para el ejemplo, voy a traer junio del 2024 y voy a pedir que se genere los días de ese mes. Lo que va a hacer esto es una interacción con cada uno de los meses y si yo necesito ubicarme en qué día era en ese día específico del calendario, me va a permitir hacerlo. En este proyecto vamos a tener un alto contenido de interactividad con JavaScript. Vamos a trabajar alta manipulación de DOM, vamos a trabajar validación de entradas de datos, vamos a trabajar manejo de fechas y objetos, vamos a trabajar bucles, vamos a trabajar condicionales, vamos a trabajar manejo de arrays y vamos a trabajar muchas estructuras lógicas. Vamos entonces a iniciar con este proyecto. Sabemos que lo primero que debemos realizar es tener instalado previamente Visual Studio Code. Lo otro que vamos a realizar es crear una carpeta. La vamos a nombrar como queramos que sea el proyecto. Para este lo voy a poner generador de fechas. Entonces creamos la carpeta, la vamos a arrastrar a nuestro editor de texto. Y en este vamos a trabajar con las tres carpetas principales. Recuerden que venimos trabajando proyectos de mucha lógica en JavaScript, pero con alta interactividad visual. Entonces vamos a tener una estructura básica en HTML, el contenido que vamos a trabajar para CSS, si es alto en cantidad de código, y la lógica también es alta. Siempre tengan presente esto. Si yo estoy buscando JavaScript, no solo puedo trabajar JavaScript si quiero entender cómo interactúa dentro de una web. Para entender dentro de una web, sí o sí debe ser necesario interactuar mucho con estilo y con estructura. Generamos entonces los archivos correspondientes, index con extensión HTML para manejar la estructura, style con extensión CSS para manejar el estilo y script con extensión JS para manejar la lógica. Nos dirigimos entonces a nuestro archivo HTML y creamos el documento. Vamos a realizar la exportación del servidor de este y mientras se genera vamos a nombrarlo generador de días o generador de fechas. Vemos ahora entonces que se generó nuestro calendario con el título informado y vamos a empezar a trabajar los componentes. Vamos a verificar en este momento con nuestro inspeccionador qué datos trae o qué elementos debemos crear. Hay que partir de dos funciones. La primera, si hacemos la inspección acá, simplemente tenemos el body, tenemos el div contenedor, tenemos un título y tenemos una entrada de inputs. Y tenemos un div que ahí nos señala la ubicación, pero no tiene ninguna información. Si tenemos un div vacío y los otros están visibles, esto quiere decir que desde JavaScript, al momento de ejecutar esta función, tenemos una inserción de código. Acá en este div se va a insertar un código. Miren que ahí insertamos este grid que me trae todos estos datos. Entonces, deben tener en cuenta eso, que también dentro de la interactiva vamos a tener inserción de datos desde JavaScript hacia HTML. Lo primero que vamos a crear entonces es estas entradas que vimos acá de H1 y de inputs para tener la estructura principal. Vámonos bueno, y también vamos a hacer la inserción de los datos para tener un calendario de esta manera y poder hacer la configuración. Esa inserción la podemos hacer copiando el código JavaScript y eliminándolo posterior al momento de ir a trabajar en el archivo, solo para que tengamos la lógica al momento de trabajar esta estructura y no confundirnos. Lo primero que vamos a trabajar entonces dentro de nuestro archivo HTML es crear el div con el cual vamos a realizar la contención de datos, el cual le vamos a poner una clase container. Y dentro de este div es que vamos a trabajar todas las opciones. La primera opción que vimos es un título que manejamos con la clase h1 para títulos, el cual lo vamos a decir calendario mensual. Y vemos que ya tenemos entonces nuestro calendario mensual. Dentro del título vamos a crear el div que va a tener los inputs. Dentro de esos inputs vimos que teníamos un selector, el cual nos va a despegar cada uno de los meses. Vamos entonces a crear este div y a este div le vamos a dar una clase que vamos a llamar inputs. O es diferente la clase a la etiqueta, porque manejamos ambas, tengan en cuenta eso. Para poder tener esta característica, que yo tome este triangulito y me despliegue esto, tengo que usar una etiqueta que llamamos select. Esa etiqueta select me da la opción de yo seleccionar opciones. La voy a almacenar para que vean lo que se genera. Se genera la opción, solo que como no le carga opciones, no me va a realizar ningún tipo de función. A esta le vamos a poner un ID para poder manipular estos elementos desde el JavaScript
y el ID que le vamos a asignar sería el ID de mes. Y sumamos el elemento area-label con el fin de dar mejor acceso a la información. Este se llama selecciona un mes. Ese elemento area-label es más para temas de accesibilidad, para temas de mejora de experiencia en otro tipo de navegación. Y vamos a hacer la creación de cada una de las opciones. Vamos a trabajar con la etiqueta de opción. A esa etiqueta le damos un value y el value es un equivalente a el número que me va a interpretar cualquier operación y vamos a decir el mes al que corresponde. Y simplemente reemplazamos los valores en value y títulos. Entonces uno sería febrero, marzo vendría siendo el 3, el 4 lo asignamos para abril, ahí nos saltamos el 2 para marzo, el 3 para abril, el 4 para mayo, junio, mes 6, opción 7 para julio, nos venimos saltando 1, 5 para junio, 6 para julio, 7 para agosto, septiembre lo marcamos con el 8, 9 para octubre, 10 para noviembre, y nos quedó faltando la etiqueta opción para diciembre, la cual va a tener número 11. ¿Por qué empezamos los números desde 0 y no desde 1? Porque estamos acostumbrados a quién eres el mes 1. Porque cuando vamos a trabajar las condiciones lógicas, la orden que yo le doy, para no complicarme mucho, es que el inicio siempre viene desde 0. Entonces él en la lógica va a interpretar el 0 como enero siempre, o como el iniciador. Y al almacenar, como lo almacenamos dentro del select, se van a convertir en las opciones que debería desplegar acá. Almacenamos y corroboramos que sí sea esto correcto. Dentro de ese DIP para el input, también debemos trabajar este input de entrada de datos y este botón de generar. Vamos entonces a crear ese input. Nos ubicamos entre el select y el div y vamos a crear el input. A este input le vamos a dar un tipo número porque vamos a hacer ingreso de números. Le vamos a dar un ID. El ID que le vamos a dar va a ser correspondiente a año, pero para no tener complicaciones dentro de JavaScript podemos ponerlo si queremos a new para que no me genere conflicto la ñ. A este también le podemos dar un placeholder. El placeholder va a tener el año, como el mensaje de ingresa el año, y vamos a darle la misma característica que tiene acá, que me diga e.g.2025. Le damos la misma característica de accesibilidad area-label, esto es más para interpretación de navegadores, que sea ingresa año. Y vamos a darle el mínimo, o sea, para ingresar hasta el año 1900 y máximo hasta el año 2100. Si supera o es inferior a esos años, me va a generar un error. Almacenamos y tenemos el placeholder para ingresar el año. Y ahora vamos a crear el botón para realizar el envío de esta información. Entonces vamos a usar la clase button y lo vamos a llamar generar. Y debemos empezar a configurar que queremos que tenga este botón. Por el momento va a tener un area label que vamos a llamar generar calendario. Recuerden que el area label es accesibilidad, para eso lo estamos creando. Y posterior al botón debemos crear el div que me va a contener toda la información que yo voy a insertar acá. Recuerden que ahorita les mostré que por acá tenía un div en blanco, que es el que me va a hacer la inserción de ese calendario. Entonces, para poder inyectar un elemento de JavaScript, tengo que tener dónde inyectarlo y vamos a decir que se genere dentro de ese div. El div dentro no va a tener ningún tipo de información, pero sí va a tener unas características que me permitan manipularlo dentro de JavaScript. Entonces, ese ID que le vamos a dar se va a llamar calendario. Así es como voy a ubicar este ID dentro del JavaScript. Y le vamos a dar una característica que queramos que sea rol tipo grid. Cuando yo hablo de grid, estoy hablando de ubicación en celdas y columnas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo genero un año, miren cómo se me ubica.
en filas y en columnas. Eso es un grid. Si yo no le doy ese rol grid, él se me va a ubicar solo en columnas, porque por defecto las estructuras se me ubican en columnas. Eso es lo que estamos haciendo al decir el rol grid. Y vamos a ejecutar el área label para mejorar la accesibilidad. Y decimos que esta es calendario mensual. Procedemos entonces a vincular, hasta acá ya tenemos entonces nuestra estructura y procedemos a vincular la etiqueta link en el head, en la cual vamos a traer el archivo style para que podamos empezar a trabajar el estilo en CSS. Y vamos a integrar de una vez la etiqueta script, y en esa etiqueta script vamos a vincular nuestro JavaScript. Acá voy a comentarles algo. Para poder trabajar, como esta inserción de datos tiene alto contenido que se tendría que trabajar sin visualizar desde JavaScript, voy a anticiparme y voy a insertar el script, lo voy a almacenar, pero todavía no lo voy a explicar por qué. Porque si trabajamos únicamente estilo sin el script, solo podríamos trabajar esto. Entonces necesito que se inyecte la otra parte del script, que es la que me generaría esto, para yo poder tener dentro del trabajo del estilo una visión completa, porque si no estaría trabajando a ciegas y no voy viendo si voy avanzando bien o no. Y apenas terminemos de trabajar el estilo, elimino todo el script y se los explico desde cero para que entendamos la lógica. Entonces vamos a proceder a almacenar el script. Entonces ahora nuestro script insertado lo testeamos y vemos que todo se ubica de manera descendente y no se ha ubicado en el estilo. Pero entonces sobre esto es lo que tenemos que trabajar. Ya así que tenemos funcional el calendario, vamos a ir a trabajar nuestro archivo style. En nuestro archivo style, lo primero que vamos a trabajar es el reset general y vamos a llamarlo con el asterisco signo de multiplicar y vamos a hacer un void sizing con border boss. Esto es simplemente para hacer un reset de la configuración inicial de mi página. Vamos a trabajar sobre el estilo general del body, que es nuestro primer elemento. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en el body? Vamos a darle una fuente. Ese estilo de fuente lo vamos a llamar Sequoia GNB. Vamos a darle un background. El background nos va a dar un fondo. Ese fondo va a ser con linear gradient. ¿Por qué con linear gradient? Porque vemos que muestra como dos tonalidades diferentes. Y ese linear gradient lo vamos a hacer de 135 de gradientes. Y vamos a tener tres tonalidades. La primera tonalidad va a ser numeral 0F 2027, que corresponde a este color como verde azul que llega acá. Vamos a darle una segunda tonalidad que sería la numeral 203 a 43. Y esa corresponde a un color un poquito más tirando a gris del mismo verde que les acabo de mostrar. Y vamos a tener la numeral 2C 5364, que es un tono aún más claro. Primero lo ubicamos acá, luego acá y luego acá. Fue más o menos ese gradiente que aplicamos. Y vemos que sí se va viendo con una tonalidad más verde acá, más oscura, perdón, más oscura acá, más clara acá y más clara en este lado y sobre todo en esta parte inferior. Ese fue el de gradiente que aplicamos. Vamos a trabajar un display flash para que nos permita manipular bien los elementos. Vamos a trabajar un justify content que me centra de manera horizontal. Vamos a trabajar un align items centrado, perdón, place star que me hace una ubicación superior centrada. Vamos a trabajar un min height para trabajar una altura mínima que me ocupe toda la página. Vamos a ocupar toda la página. Vamos a trabajar un padding. El padding lo que nos hace es darnos una ubicación tanto horizontal como central cuando lo trabajamos con dos características, horizontal y vertical. Y va a ser de 20 píxeles por 40 píxeles. Y vamos a darle un margin. Este me va a espaciar 0 hacia afuera. Y vamos a darle color a los textos. Y el color va a ser un texto gris claro, que se va a trabajar con numeral E0, E0, E0. Y almacenamos y se aplican estos cambios. Vamos entonces a trabajar un poco sobre nuestro contenedor. El container viene siendo este más gris oscurito. Entonces, recuerden que nosotros acá lo vemos como una clase. Cuando vamos a trabajar sobre una clase la llamamos con el nombre de la clase. El nombre de la clase siempre se va a llamar con punto más el nombre de la clase. Y le vamos a dar un background. El background que queremos, ese tono gris va a ser el numeral 1F, 1F, 2E. Y vemos que ya tenemos esa tonalidad oscura. Le vamos a dar un padding con dos condiciones. Esas dos condiciones van a justificar tanto lateral como vertical y van a separar estas letras de estos bordes. Las condiciones que le va a dar van a ser de 30 píxeles por 35 píxeles. Y vemos que se separaron los bordes. Vamos a darle un sombreado. No va a ser tan notorio, pero es más por manejo de estilos. Y va a ser de 0 por 10 píxeles por 30 píxeles. Y va a tener un RGBA un poco más claro que ese gris. Y ese RGBA va a tener condición de 0 por 255 por 255 por 0.15.
Recuerden que cuando estamos dando estos números simplemente estamos ubicando dentro de un color y el color que estamos ubicando es esta tonalidad que vemos acá. Y si yo lo ubico en otra parte del plano me va a cambiar estos colores. Eso es lo que hacemos con un RGBA y simplemente estamos haciendo una sombra clara. Vamos a ajustar el tamaño de este. Queremos que de ancho sea máximo de 600 píxeles y queremos que ocupe el 100% de su espacio. Y queremos también que el texto se alinee de manera centrada. Y vemos que se aplicó tanto la alineación y centrado como ese sombreado que estábamos haciendo en el lineal gradiente. Podemos empezar a trabajar sobre nuestro título que trabajamos con etiqueta H1. Al ser etiqueta simplemente tomamos su nombre y manejamos el estilo que queremos. Entonces vamos a hacer un margin button. Recuerden que el margin button me hace un espaciado con los elementos de la parte inferior y lo vamos a manejar a 25 píxeles. Vamos a darle una negrita. Vamos a poner un tono más azul, ese color de texto. Usamos el elemento color y vamos a darle un formato de 72F9WF. Vamos a trabajar un ladder spacing. Esto me va a generar un espaciado de un píxel entre cada letra, me las va a separar un poco. Vamos a hacer un text transformation y le vamos a dar la condición uppercase. Con esto lo que estamos haciendo es convertir toda la palabra calendario mensual a mayúscula. Y vamos a darle un font size de 1.8 rem. Almacenamos y vemos que se aplicó el cambio esperado. Nosotros podemos trabajar entonces de una vez sobre la clase de inputs. Vamos entonces a trabajar sobre ese div de los inputs. Ese div que me contiene todos estos datos. Entonces, llamamos la clase input. Acuérdense que es diferente y lo vimos. La clase input a el input como tal. Solo vamos a llamar la clase por fuera de esto, pero todavía no estamos trabajando en los selects. Entonces, como es clase, la llamamos con el punto que antecede el nombre. Si queremos solo el input, lo llamamos tal cual es input. Y el estilo que vamos a trabajar sobre este sería, primero hacer un margin button para hacer un separado inferior de 25 píxeles. Un display flex para que me permita trabajar tranquilo con los elementos internos. Un justify content, este me va a permitir hacer un centrado de información y un gap para manejar espaciado con los otros elementos de 12 píxeles. Y un flex wrap para que me permita hacer fijación de este elemento. Ahí lo que hicimos fue llevar esos elementos tipo columna, es trabajar esta ubicación y ya por individual les tenemos que hacer el manejo del formato a cada uno. Vamos entonces a trabajar los estilos para este elemento select y para el elemento input. Entonces, el input yo lo puedo trabajar de una vez desde su tipo que es number y el select lo puedo trabajar desde su etiqueta. Entonces vamos a llamar la etiqueta y con una coma vamos a hacer una separación para traer el input y el input lo vamos a trabajar por selectores. Para trabajar por selectores abro los corchetes cuadrados y tomo el valor del input que sería el type más el valor y le digo que me trabaje sobre el type number y ya le puedo decir que voy a trabajar el estilo sobre ambos elementos select y input. Entonces lo primero que voy a hacer es un padding para que me haga una separación interna de 12 píxeles por 18 píxeles. Esa separación es con los bordes y me centra los elementos. Vamos a trabajar un font size de un rem, este es el tamaño del texto. Vamos a trabajar un borde, ese borde le vamos a dar una característica de 2 píxeles, ese sería lo grueso. Y queremos que sea solid con un color numeral 00 EAWF. Vamos a darle un border radius de 8 píxeles y vamos a darle un outline offset de 2 píxeles. Estos elementos tienen transiciones y la transición va a ser en sus border color, o sea, transformación de color en el borde de 0.3 segundos. Quiero que el ancho máximo de estos elementos sea de 130 píxeles y quiero un background color con las siguientes características: numeral 131-31F. Y vamos a darle texto claro. Al texto lo escogemos con color y decimos que es el numeral E0 F7 FA. Y almacenamos y vemos que se ajustaron tanto el select como el input. Nos quedaría faltando trabajar sobre el botón. Y nos quedaría quedando por trabajar un focus al momento de yo realizar el select de estas dos operaciones para activar los efectos. Entonces tomamos tal cual llamamos el select y el input y le sumamos el focus a ambos. Y trabajamos el estilo que queremos para ese focus. Entonces va a ser un border color y ese border color va a ser numeral WF 00 E O E0, perdón.
y un sombreado con Boss Shadow, y ese sombreado va a ser de 0 por 8 píxeles, numeral WF 00E0099. Me sobra un 0. Y coge cuando hago la selección, coge este color rosa que pusimos ahí en todo el input o en el select. Vamos a trabajar un poco sobre el ajuste de ese botón. Llamamos entonces tal cual es el botón, abrimos corchetes y vamos a darle un padding. Queremos que el espacio máximo sea de 12 píxeles por 25 píxeles de separación interna. Queremos que el font size sea de 1.1 rem, o sea, el tamaño que vamos a manejar. Queremos un background color. Ese background color vimos que es el numeral WF 00E0. Queremos que el texto de este sea blanco y queremos que no tenga bordes con la función border none. Queremos que sea redondeado con border radius y el máximo de este es de 10 píxeles. Y vamos a usar el cursor pointer para que cambie la manito el cursor de flecha. Vamos a trabajar un estilo font weight para la negrita. La negrita va a ser de 700. Y vamos a trabajar un transition. Esa transición va a tener un background color de 0.2, 0.25 segundos, easy. Y un ancho máximo de 130 píxeles. Con esto ya tenemos entonces ajuste de nuestro botón. Y vamos a realizar un button hover y button focus. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces, vamos a llamar el elemento button y vamos a decir que queremos que se aplique un hover. Y vamos a llamar nuevamente el elemento button y vamos a decir que queremos que se aplique un focus. Y el estilo que vamos a trabajar sobre estos va a ser primero un background color de numeral de 100 C9. Vamos a trabajar un outline, eliminar. Y vamos a trabajar un boss shadow, o sea, un sombreo de 0 por 0 por 12 píxeles con el numeral FF00 E099. Y ya tenemos ese efecto de hover con focus. Vamos a trabajar sobre el ID calendario, sobre este div de abajo. Entonces, como vamos a trabajar sobre un ID, recuerden que cuando vamos a trabajar un ID, lo llamamos con el numeral más el nombre de este. Y le vamos a decir que queremos tener el display en grid. Recuerden que grid lo explicamos ahorita, es ubicar no como columnas, sino como filas y columnas según las condiciones que yo le dé. Para manipular la cantidad de grid que queremos, usamos grid template columns y vamos a usar un repeat. Y dentro del repeat vamos a decir que sean 7 por 1FR. Es lo que estamos diciendo, 7 días por la cantidad de filas que sean necesarias. Vamos a manejar un gap para espaciar y ese espacio va a ser de 12 píxeles entre ellos. Vamos a hacer un test align center para que se centre en estos elementos. Y vamos a hacer un usar select none para evitar que tenga de manera accidental selección de alguno de estos elementos. Y acá ya tenemos parte del estilo del calendario, pero todavía nos hacen falta efectos. Vamos a trabajar sobre la clase día. Ustedes van a ver que acá no existe una clase día. Esa clase día la estamos insertando dentro de este div desde HTML. Entonces, si bien la clase no existe acá en nuestro HTML, si vamos a nuestro inspeccionador y llegamos hasta ese div, debería aparecer alguna clase que se llame día. Miren, tenemos clase día, celda vacío, celda. Entonces ya sabemos que esas son las clases sobre las que iremos a trabajar. Miren que cuando seleccionamos día me clasifica cada uno de los días, los arrays de cada uno de los días. Entonces, para que entiendan de dónde viene esa clase, ya que no la estamos tomando dentro del HTML, pero sí la creamos en HTML dentro de nuestro script. Para que entiendan cómo va interactuando JavaScript con tanto estructura como con estilo, para que vean qué tan necesario es trabajar archivo index y CSS y no solo enfocarnos en lógica. Porque si nos enfocamos solo en lógica sin entender cómo interactúa con la página, nos retrasamos mucho. Le vamos a dar a los días un font weight de 700 para manipular la negrita. Un background color, ese background color va a ser de numeral 00EAFF. Vamos a darle un color de texto de numeral 000 que corresponde a un negro. Y vamos a darle un padding con dos condiciones, que sería de 12 píxeles por 0 píxeles. Vamos a darle un redondeado con border radius de 8 píxeles.
y vamos a darle un tamaño de fuente con font size de un rem. Le podemos sumar también un text transformation de uppercase para que me traiga todos los títulos en mayúscula, y le trabajamos un box shadow para hacer sombreado de 0 por 2 píxeles por 6 píxeles con un RGBA, y ese RGBA va a ser de 0 por 255 por 255 por 0.3. Almacenamos y vemos entonces el estilo dado a cada uno de los días. Y vamos a trabajar sobre la celda de los días. Recuerden que vimos que la clase se nombra celda, entonces la llamamos tal cual se llama una clase. Vamos a trabajar sobre un background. El background que le queremos dar va a ser de numeral 2B, 2B, 3B. Eso nos da una tonalidad oscura. Vamos a trabajar un border radius de 10 píxeles para redondear. Vamos a trabajar un padding con dos características. Van a ser 15 píxeles por 0. Y vamos a trabajar un tamaño de fuente con font size de 1.1 rem. Vamos a trabajar un color con un tono blanco no tan puro, numeral triple D. Y vamos a trabajar las transiciones de este elemento. Estas van a tener un background color de 0.2 segundos easy. Y se le va a sumar al efecto un color de 0.2 easy. 0.25 segundos easy. Esa es la configuración de la transición. Va a tener un sombreado. Recuerden que el sombreado se maneja con box shadow. Y va a tener 0 por 2 píxeles por 6 píxeles con un RGBA. Ese RGBA va a tener características de 0 hasta 0.5. Entonces, dejamos este en 0.5 y todos los otros elementos se convierten a 0. Y eso me da una tonalidad de sombreado negra. Vamos a manejar el cursor de fold para que me señale los elementos por los que pasan. Vamos a trabajar un display flash para manipulación de elementos. Vamos a trabajar un justify content de manera centrada. Y vamos a trabajar un align items de manera centrada. Ese justify más align lo que hacen es centrarme de manera vertical y horizontal los elementos. Y vemos que ya las celdas quedaron con su formato. Hay que trabajar sobre cada celda un efecto de hover. Entonces volvemos a llamar tal cual es la celda y le sumamos el hover. Y a este le vamos a dar tres características. La primera sería un background color que va a ser numeral WF, doble 0, E0. Les vamos a dar texto blanco, color white sería para este. Y les vamos a dar un sombreado. Y el sombreado va a ser de 0 por 4 píxeles por 14 píxeles con un RGBA. Ese RGBA va a tener una tonalidad de 255 por 0 por 224 por 0.4, que me da una tonalidad fucsia al momento de yo realizar este hover. Y nos queda por trabajar las celdas vacías. Entonces llamamos las celdas, llamamos el vacío y decimos que el background de estas va a ser transparente. Decimos que el sombreado de estas va a ser none y decimos que el cursor va a ser default. Y vemos entonces que se desaparecen estas en vacío y se aplica para cada mes. Las que están vacías simplemente se desaparecen tanto en la parte de inicio de mes como en la parte de fin de mes. Y nos quedaría faltando un señalizador para saber la celda hoy. Entonces vamos a llamar la celda, vamos a llamar la clase hoy y le vamos a dar un background color de numeral WAF. Vamos a trabajar un color, de ese color que vamos a trabajar va a ser negro. Vamos a trabajar una negrita de 900, está bien resaltada. Vamos a trabajar un sombreado, ese sombreado va a ser de 0 por 4 píxeles por 20 píxeles con un RGBA. Y ese RGBA va a ser de 0 por 234 por 255 por 0.6. Y eso se almacenaría para cuando sea hoy. Hoy es 18 de agosto. Vamos a validar. Agosto 2025. Y miren que sí está sombreado el día de hoy. Con esto entonces ya finalizamos nuestro estilo y tendríamos que venir a trabajar la interactividad. Voy a eliminar el script y me voy a saltar, no se las voy a mostrar para que lo trabajemos desde cero. Pero vamos a ver que el script nos va a eliminar toda esta interactividad y nos va a dejar solo la función. Por eso voy a eliminar el script y ya les muestro cómo queda. En un momento el script está eliminado y vamos a ver que si seleccionamos algún año no tenemos ningún tipo de interactividad, ni error, ni ningún mensaje. En el ejemplo de activación
funcionamos con algo que no habíamos mencionado y es que activamos el onClick generar calendario. Cuando uno activa el generar calendario click es porque primero a este botón le vamos a dar la instrucción de que me active esta función. Y esa función yo ya la había declarado dentro del script. Entonces hay que corregir eso. Cuando hicimos el HTML, este botón lo dejamos vacío. Esto no estaba, solo estaba el área label. Pero como activamos esta grilla para que se pudiera ver, acá no está ya activa, pero acá sí está activa, tenemos que llamar la función dentro del HTML y la llamamos con al hacer clic me active o me ejecute esta función. Entonces, dicho eso, empezamos con esa función. La función la vamos a declarar con la palabra reservada función. Y vamos a dar el mismo nombre que vimos ahí, que es generar calendario. Y ejecutamos esta. Ahora vamos a decir con qué instrucción necesitamos que se ejecute. Lo primero que vamos a hacer es obtener los valores de los inputs del HTML, es decir, estos valores. Entonces vamos a declarar una constante que vamos a llamar mes. Y esa constante, ¿qué me va a traer? Me va a traer el ID que llamamos mes. Acá vamos a enviar un número porque recuerden que cada uno tiene un value. Si bien hay una palabra, vamos a tomarlo para que la lógica funcione mejor con números. Cuando nosotros hacemos envío de un número, siempre debemos hacer el pairSint para que garanticemos que está llegando un entero. Y garantizando que está llegando un entero, vamos entonces a pedirle que nos ingrese al documento. Recuerden que cuando yo quiero entrar al HTML, a este documento o a esta página, siempre uso la palabra documento dentro de JavaScript. Y le digo qué quiero hacer. Hay una palabra que se llama obtener elementos por ID o get element by ID. Y cuando yo le digo que tengo un elemento, le estoy diciendo específicamente que me tome todo el select, todo lo que está dentro del select. Y vamos a tomar el ID que nombramos mes. Ahí ya que estoy haciendo, vamos a ejecutar el value para que me almacene correctamente el número. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy diciendo, vamos a almacenar el mes de HTML dentro de JavaScript en una variable que se llama mes, la vamos a convertir a enteros para que se guarde tal cual viene el número. Vamos a ingresar al HTML, obtener ese mes que dijimos y vamos a guardar el valor como el valor que viene. Vamos a generar lo mismo para la constante que vamos a llamar año. Y vamos a convertirlos enteros. Vamos a entrar al documento de HTML con document y vamos a usar el getElement by ID para obtener el ID que nombramos de la misma manera año. Vamos a ver que el input se nombró de esa manera en su ID. Entonces por eso lo llamamos tal cual. Ahí ya obtenemos entonces los valores que se almacenen acá. Si yo acá puse mayo y acá puse 2025, eso es lo que estoy almacenando acá para que entiendan cómo actúa el JavaScript con el DOM. Ahora vamos a obtener el contenedor donde se va a renderizar el calendario. Cuando decimos renderizar, también podemos decir ejecutar, imprimir, insertar. ¿Qué viene siendo este div? Recuerden que ese div está en blanco. Y vamos a obtenerlo para poder almacenarlo y posteriormente enviar información dentro de él. Vamos a declarar una constante que vamos a nombrar calendario. Teniendo esta constante, le decimos que ingrese a tomar los datos dentro del HTML con la palabra document y que obtenga el elemento por ID que nombramos calendario. Vamos a verificar que esté bien nombrado. Es así es el ID que nombramos. Teniendo entonces ya estas constantes, lo primero que podemos hacer es ejecutar una limpieza de los calendarios que lleguen. Entonces declaramos esa variable calendario y le vamos a pedir que se inserte dentro de HTML con la función innerHTML el calendario vacío. Ahí ya estamos limpiando el contenido de nuestro calendario. Y después de limpiar ese contenido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una validación. Acá usamos condicionales lógicos. Y la validación nos dice que vamos a validar que el año sí sea un número válido. Y queremos que sea mayor o igual a 1900. Entonces tienen que venir desde 1900 los años. ¿Cómo hacemos esta función? Empezamos a trabajar operadores lógicos. El operador lógico que vamos a trabajar es el si o if. Y este que me va a declarar me va a hacer una validación isNum. Y en esa validación me va a decir que venga la variable año. Vamos a explicar ahí qué estamos diciendo. Le estamos diciendo que sí o sí me tome este dato año, esta variable, y que me identifique si es un número o no es un número. Acá corregimos de una vez porque nos faltó el punto value, porfa corrijámoslo, para que él me declare que sí estoy tomando el valor que es, el valor que se está tomando acá en año numéricamente. Entonces lo primero que dijimos es que me identifique si es un año. isNum me identifica si no es un número. Si no es un número que corresponde a año, él me lo va a identificar. O la otra condición que me va a validar es que año no sea mayor a 1900. Entonces esta es la condición lógica que estamos diciendo acá. Si año no es un número o no es mayor a 1900, me va a arrojar un error. Entonces vamos a imprimir el retorno de ese error. ¿Cuál es el error? Que me va a insertar dentro del calendario. Entonces va a tomar la variable calendario y con el innerHTML me va a enviar un mensaje. ¿Qué mensaje queremos que me envíe? Vamos a poner entonces el mensaje. Lo podemos poner en esta parte para que se vea bien escrito. Y vamos a trabajar lo que vamos a insertar. Acá vamos a trabajar HTML porque vamos a insertar un mensaje de HTML. Vamos a usar entonces una etiqueta de párrafo.
una etiqueta P. Le vamos a dar un estilo, el estilo ya viene siendo una función de CSS y ese estilo va a tener un grid column. Y ese grid column va a tener una etiqueta spam 7. Y va a manejar un color. El color que le vamos a dar va a ser numeral 7C F14 EWF. Y vamos a darle un tamaño de fuente negrita con 700 y vamos a darle la impresión de un mensaje. Y el mensaje que vamos a imprimir va a ser: por favor, ingresa un año válido. Y entre paréntesis ponemos superior o igual a 1900. Y procedemos entonces a cerrar la etiqueta de párrafo. Podemos poner un punto, el punto no influye, es más de ortografía. Y cerramos la etiqueta párrafo. Ahí ya estamos cerrando la etiqueta párrafo y cerramos con punto y coma. Y imprimimos el mensaje correcto. Y para poder que esta validación lógica se ejecute, tenemos que ejecutar un retorno de esta. ¿Para qué? Para que nos arroje ese mensaje de error si vemos que no cumple con ninguna de estas condiciones, que no sea un año o que sea menor que 1900. Ya entonces tenemos declarada la primera validación esquema que estos inputs vienen correctos. Si estos inputs vienen correctos, tendría que entrar yo a realizar una separación o la creación de una variable que me ejecute los días de la semana. Entonces vamos a crear una constante a la cual vamos a darle el nombre días semana. Y esa constante va a tener un equivalente. ¿Cuál va a ser ese equivalente? Vamos a mencionarlo acá. Va a tener domingo, va a tener lunes, es decir, todos los días. Los días de la semana en JavaScript siempre deben empezar desde el domingo. Tengan en cuenta eso. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Acá ya tenemos declarada una constante o una variable que nos va a tomar todos los días de la semana. Y tenemos que crear una celda que nos inserte todos esos días de la semana porque acá hicimos una clase celda en la que se van a insertar todos los días. Para crear esa celda vamos a generar un bucle que nos genere todos esos días. El bucle lo vamos a usar con la celda for. ¿Por qué un bucle? Porque en cada mes y en cada año se tiene que generar los días de la semana. Independiente al mes siempre me va a generar todos los días. Por eso lo hacemos en un bucle para que se repita los días de la semana en cada iteración. Entonces usamos la palabra reservada for y le vamos a obtener que obtenga la variable día de día de la semana. Entonces va a obtener una variable que se va a llamar día y la va a obtener de días de la semana. O sea que él va a sacar una variable de acá dentro de todos estos días. Y cuando obtenga esa variable, él va a ir a tomar la variable que vamos a nombrar celda y me va a decir que celda va a entrar al HTML y con la función createElement me va a crear un div. Y vamos a darle a esa celda un class list para que me inserte una clase con la función add. Y la clase de esa celda se va a llamar día. También le vamos a decir que ingrese a esa clase llamada celda, a esa constante llamada celda que estamos creando dentro del div. Y con el test content vamos a realizar la inserción de la variable día, del div día. Y vamos a decir que me ejecute el calendario con un append child. El append child es para que toda esta orden de crear el div dentro de HTML se ejecute y me lo ejecute como la constante que creamos que se llama celda. Vamos a explicar bien esto. Creamos una variable que se llama día y esa día toma todos los días de la semana y me crea un elemento dentro de un div, contenido dentro de un div. Y dentro de ese div tenemos una clase que llamamos celda y se agrega como clase con el nombre de día. Es decir, todo esto son días. Todo esto es la clase día. Vamos a verlo más gráfico. Abramos el inspeccionador y vamos a ver esa clase día gráficamente cómo se inserta dentro del HTML. Esto es lo que estamos haciendo. Mire, domingo, lunes, martes, miércoles, me las está creando este elemento. Lo que acabamos de hacer ahí es crear un div dentro del calendario y a ese div le dimos a cada uno la clase lunes, martes, miércoles, domingo. Y eso es lo que estamos viendo. Me creo un div
que se llama día, y a cada div le estamos dando un valor de estos. Ya que creamos entonces una celda para cada día de la semana, vamos a hacer dos declaraciones. Una para que él identifique cuál es la variable que corresponde al primer día de la semana y otra para que corresponda a qué día del mes estamos haciendo. Por ejemplo, si yo estoy en este momento en agosto del 2025, para que me cree este día, para que me identifique que el primer día de la semana es un viernes y que el día de la semana en que estoy hoy es un lunes. Entonces, vamos a declarar esas constantes. Ahora la vamos a llamar primer día porque es el primer día de la semana. Y vamos a decir que con la función newDate me va a obtener en JavaScript el año y me va a obtener el mes. Y con la función 1 me va a decir cuál es el primer día de mi año. Y para eso vamos a obtener cuál es el día del calendario. Esa constante que estamos haciendo con newDate usa funciones de JavaScript que me van a identificar el día, mes, año en el que estoy trabajando. Pues acá haga en cuenta que estamos trabajando en línea y estamos ingresando a un calendario y él me va a identificar que el día que estoy obteniendo es este día viernes. Para eso estoy obteniendo esta variable, para que él me tome el mes y el año que yo estoy registrando y me identifique dentro de un framework de calendarios de JavaScript que el día de hoy es uno. Pero si yo viajo al mes anterior, él ya me va a decir que el primer día del mes era un martes. Esto es lo que me ejecuta esa función, cuál es el primer día del mes. Vamos a declarar una segunda constante y esa constante la vamos a llamar días de mes. Y esto me va a ejecutar también con la función newDay una consulta dentro del año, dentro del mes, y me va a sumar el 1 al mes 0. Y me va a obtener con un getDay la posición actual. Y vamos a explicar en esto qué fue lo que pasó. Esta constante día mes me termina de reforzar lo siguiente. Primero, el mes 1 me lo toma como el mes anterior y el mes 0 me lo toma como el mes actual. Y me permite ubicar este mes en el día anterior. Entonces me dice, como que me controla, tenga en cuenta que si usted está empezando este mes en el día 1, usted el mes anterior, el último día que tuvo fue un lunes. Entonces, posterior a eso, el mes que viene va a ser un martes. Pero si usted el próximo mes está terminando en un día jueves, va a empezar el mes en un día viernes. Estas dos funciones, eso es lo que me hacen. Esta me obtiene el día del mes en que estoy empezando y esta me obtiene una referencia entre el mes actual y el mes anterior para reforzar ese día. Resulta que nosotros dentro del CSS trabajamos algo para que estas clases, cuando identificamos que el mes está vacío, se me desaparezcan. ¿Cómo vamos a identificar que el mes está vacío? Entonces, necesitamos seguir trabajando bucles porque cada mes va a tener una iteración, entonces necesito que el bucle trabaje entre todos los meses. Vamos a obtener una variable que vamos a llamar i, y esa variable va a corresponder a 0. ¿Qué estamos diciendo con 0? Estamos diciendo que 0 es el día domingo, y él va a identificar del domingo hacia allá cuando empieza el mes y si todos estos días están vacíos. Entonces ese bucle va a iterar haciendo repeticiones y las repeticiones sería ir corriendo i hasta que se encuentre que i es menor al primer día. Y si es menor al primer día, me va a hacer una suma de i más los días que recorrió. Expliquemos qué estamos haciendo ahí. Va a decir, JavaScript, necesito que usted recorra estas celdas de acá y me diga, desde el día 0, acá tenemos día 0, que lo llamamos, corrijamos ese 1, que es i, desde el día 1 que es i, cerramos esto acá, por favor, por acá que estamos ejecutando. Entonces me está diciendo, desde el día 0, que es la variable que yo llamé i, recórrame todo esto y recórramelo hasta que identifique que el primer día es inferior a i. O sea, identifíqueme esta variable que llamamos primer día. Corrijamos esa coma antes del 0 para que eso, ya hice. Identifíqueme esta variable que llamamos primer día y si esa variable cumple la condición de ser superior a 0, páreme la interacción ahí. Entonces, por lo que empieza es, usted domingo, recórrame hasta que encuentre el primer día del mes. Y cuando encuentre el primer día del mes, dígame cuántos días recorrió antes de entregármelo. Entonces, ¿qué está haciendo? Si el primer día del mes es viernes, él recorrió domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y paró ahí. Y me dijo, ¿por qué? Porque viernes no es ya diferente al primer día. Acá está cumpliendo una condición 1, no de 0. Y si ubica el 1, empezar el día ahí. Se los voy a traer con un ejemplo más visual. Voy a copiar dentro del JavaScript un ejemplo más visual. Nos va a arrojar un poquito de error rojo, pero lo vamos a entender. Entonces, si primer día es 0, empieza en domingo. Entonces él no tiene que recorrer nada. Y acá se va a ejecutar ahí mismo
esta validación y me va a calcular con un 0. Si primer día es 2, él va a recorrer 2 espacios y el primer día me lo va a empezar desde el día 2, que sería el martes. Y si el primer día empieza, no sé, en 5, él me recorre ese bucle 1, 2, 3, 4, 5 y me empieza el jueves. Entonces eso es lo que estamos explicando ahí en esa lógica. Que ese bucle me va a hacer un recorrido hasta que encuentre este primer día del mes que nosotros ya declaramos acá. Y cuando me encuentre ese primer día del mes me tiene que ejecutar cierta lógica. La lógica que me va a crear va a ser la siguiente. Primero vamos a declarar una variable que vamos a llamar vacío, porque las celdas que vamos a eliminar son las vacías. A eliminar no, ocultar. Y cuando encuentre estas celdas, va a tomar el HTML con la función document y va a crear un elemento. El elemento que va a crear va a ser un div. ¿Por qué div? Porque estamos dentro de HTML. Y el div que va a crear se va a insertar como el vacío con un class list, o sea, una lista o una clase que le vamos a la instrucción adjuntar y me va a adjuntar dos variables. Una que ya tenemos que llamamos celda, que es esta de día, es decir, no me va a desaparecer los días. Y me va a adjuntar una que vamos a llamar, una clase que vamos a llamar vacío. Nos arroja error este punto y coma porque debe ser coma. Ya que insertamos esos dos divs, vamos a decirle a calendario que me ejecute con append child la inserción de ese div creado, que llamamos vacío. Y ahí ya tenemos entonces cómo eliminar estos espacios que aparecen. Vamos a crear una función en la que esa función nos realice la selección de, si yo estoy parado en el mes actual, la iluminación de este día. ¿Cómo funciona eso? Primero tenemos que crear una variable que vamos a llamar hoy. Y esa variable debe ejecutar un new date porque el new date me va a tomar los calendarios disponibles dentro de JavaScript y va a identificar que si estamos hablando del día de hoy. Y vamos a tomar una constante que identifique si estamos en el mes actual, porque el día de hoy solo se puede iluminar dentro del mes actual. Vamos a irnos a un mes anterior y como no estamos en hoy, no nos va a aparecer esa iluminación. Esa iluminación se va a aparecer solo en el día. Si yo hago esto mañana, me va a aparecer acá. Listo. Entonces, para obtener esta variable de mes actual, vamos a ejecutarla diciendo que la variable de hoy obtiene el mes con la función getMonth. Estas funciones que ven acá, getDate, getMonth, getMinute, me obtienen el tiempo real. Cuando vayan a utilizar un proyecto que necesiten tener el tiempo real y estén declarando una variable en la que ya usaron un newDate para traer las fechas que lo estamos usando en la variable de hoy, me va a traer obtener días, años, horas, milisegundos, minutos. Esto funciona sobre todo para guardar registros. Cuando yo almaceno en una base de datos y quiero que me tome el registro de fecha y hora específico en que sucedió algún acontecimiento o algún log que queramos crear, vamos a obtener los meses. Y le vamos a decir que nos imprima el mes y que el mes tiene que ser igual a la variable mes que llamamos acá arriba. Y que esa variable mes tiene que ser igual a hoy. Que hoy es la variable que me está obteniendo el día. Y que me obtenga el año actual. Y que también sea igual a el año. Es decir, acá ya le dijimos a JavaScript, obténgame en el constante mes actual el día de hoy, obténgame el mes, compáremelo con la variable mes que se está ingresando acá, compáremelo con el día de hoy dentro del año, y si esto corresponde a mes actual, a año actual, entrégueme ese día. Esa es la validación que estamos haciendo ahí. Pero esto, si lo dejamos así, no se va a ejecutar en cada mes, a menos que le creemos un bucle. Para el bucle vamos a usar la función for. ¿Y qué le vamos a decir a ese bucle? Genéreme, obténgame la variable día. Y cuando tenga esa variable, dígame que día es igual a 1. Con ese 1 hacemos referencia al día del mes. Y cuando tenga ese día del mes, y si no es menor o igual a la variable día mes que ya creamos, él me va a sumar los días de mes para imprimirme el día correcto. Y cuando él me identifica ese día de mes correcto, vamos a tomar la constante que llamamos celda. Y en esa constante vamos a crear un elemento. Recuerden que para crear un elemento dentro de HTML tomamos la palabra document para entrar al HTML, create element, y decimos que queremos crear un div. Y ese div que vamos a crear va a tomar la celda y va a insertar un class list, o sea, una clase dentro de CSS con la función add se inserta, y vamos a insertar la palabra celda o la clase que ya definimos como celda. Y vamos a decir que esa celda me va a insertar la variable que estamos trabajando para el día.
Ahí simplemente estamos calculando el bucle. Ya debemos darle la instrucción, decirle que sí, y decimos es mes actual, o sea, esa variable que declaramos acá, que me está validando ya que todo se cumpla, si se cumple esa condición de mes actual, y también día es igual a hoy, y obtenemos el dato de ese día, me ejecuté esta instrucción. La instrucción que le vamos a dar es que tome celda y con la función classlist me adjunte el día de hoy. Es decir, que le identifico que es el día de hoy y ya me lo tome como que sí es el día de hoy. Y que manipulemos los atributos de este. ¿Cómo se manipulan los atributos de este? Tenemos que tomar esa clase celda. Y para yo manipular un atributo, uso el set attribute. Y le voy a decir cuál es el atributo que quiero que maneje. Es set, no set. Set attribute. Y quiero que inserte el siguiente atributo, que sería esa coloración. Sería area current en date. Y para que esto se pueda ejecutar, hacemos el append child. Decimos que necesitamos que calendario se ejecute dentro de celda. Tenemos y testeamos. Testeamos primero el error, nos ingresa bien el error creado. Y testeamos el año, nos calcula correctamente los días. Y testeamos el mes actual y nos calcula correctamente. Entonces tenemos ya nuestro calendario, nuestro generador de calendario. Recuerden suscribirse, recuerden darle me gusta, recuerden comentar. Les dejo el repositorio dentro de la descripción del video y nos vemos en un próximo proyecto.